Hola queridos hermanos, reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 del tercer trimestre. El título de la lección es Los muertos en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, quería con sus epístolas fortalecer la esperanza de la resurrección en Jesucristo. El propósito de esta lección es aclarar algunas situaciones que los tesalonicenses estaban pasando y resultó que se les hizo confuso entender el proceso por el cual todos en algún momento tendrían que pasar. Y esta semana aclara todas esas dudas y nos abre los ojos de la fe para ver la esperanza gloriosa de salvación en Jesucristo. Pero también nos ayuda a ver aquel evento glorioso cuando los muertos en Cristo resucitarán y así los justos resucitados, los vivos que habremos quedado, seremos trasladados y a recibir al Señor Jesús en el aire. La lección de esta semana es una maravillosa enseñanza de esperanza y de salvación. Veamos qué nos dice la lección de esta semana, estudiémosla y descubramos la gran bendición que nos ofrece el Salvador. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el verso 16. La Biblia dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo está motivando a los creyentes de Tesalónica a entender cuál es el proceso por el cual todos aquellos que una vez, habiendo muerto o habiendo dormido en el Señor, serían resucitados. De hecho, el apóstol Pablo le da a los tesalonicenses y a nosotros una gran esperanza para el futuro en ocasión de la segunda venida de Cristo. Póngase a pensar, el apóstol Pablo decía, Él viene, Jesús viene. Los vivos, ¿qué pasará con los vivos? Decían los tesalonicenses, ¿qué es lo que va a pasar cuando Cristo venga? ¿Y qué va a pasar con los muertos? Esto es lo que vamos a estar respondiendo en la lección de esta semana. Pablo reacciona por una mala comprensión teológica entre los tesalonicenses, aunque no es bien claro qué es lo que estaba tratando de aclarar el apóstol. Algunos miembros estaban angustiados por la suerte de los creyentes que murieran antes del regreso de Jesús. Parece que tenía que ver con la diferencia entre los que morían antes del retorno de Cristo y los que estarían vivos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Dios nos ha revelado maravillosas verdades con respecto a la segunda venida de Cristo. Y la resurrección de los muertos es una de esas esperanzas gloriosas que tenemos los creyentes para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día domingo con la situación en Tesalónica. Estudiemos la lección porque allí está nuestra bendición. Muy bien. La lección del día domingo es una lección muy interesante porque nos habla de una situación que se presentaba allí en Tesalónica. El judaísmo en los días de Pablo, en los días de Pablo, prevalecían diferentes conceptos acerca del tiempo del fin. Cada quien tenía un concepto y recuerden, quiero con esto mencionarles que habían los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Pero recuerden que mientras el evangelio iba avanzando, había llegado a Grecia, había llegado a Tesalónica, a Capadocia y a todos esos lugares
donde habían muchas filosofías que eran totalmente contrarias a el cristianismo. Y Pablo se enfrentó con estas situaciones. Aunque todos los fieles compartirían un mundo por venir, solo los que estuvieran vivos en el fin serían llevados al cielo. La gente se preguntaba, ok, cuando venga Cristo, los vivos vamos a irnos. Pero ¿saben qué? Parece ser, la Biblia no lo describe y la escuela sabática tampoco lo dice, pero parece ser que ellos pasaron una crisis o alguna epidemia, una crisis de salud, porque empezó a morir mucha gente. Tanto así que se murió gente de la alta sociedad y también de todos los niveles. Y resulta que al morirse la gente, entonces los creyentes empezaron a preguntarse, ok, si Cristo viene y me va a llevar vivo, ¿qué va a pasar con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos que se han muerto? Porque habían pasado, parece, una epidemia. Tanto así que se murió, en ese entonces, se murió la hija de un filósofo llamado Marco Tulio Cicerón, un escritor del cual hablamos la lección de la semana pasada. Entonces, los creyentes se preguntaban, ¿qué va a pasar con los muertos? Entonces el apóstol Pablo le dice, hermanos, tampoco queremos que ignoren acerca de los muertos. No queremos que ignoren acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque ya leímos el versículo clave de esta semana. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay varios conceptos que tenemos que entender, comprender para ser aclarados en nuestra mente. Recuerde, Cristo viene con voz de mando, viene con voz de autoridad. Esto hace alusión como cuando Él resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? Con voz de mando, con voz de autoridad, le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y resucitó. El que estaba muerto casi 4 días ya, malolía, dice la Biblia. Con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Por qué con voz de arcángel? Recuerden, los ángeles son los ángeles, pero el arcángel es el que está al comando de los ángeles. Cristo viene con sus santos ángeles. Él comanda a los ángeles. Y con voz de arcángel, esto me hace poner mi piel eriza en este momento. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Cuando sonaba la trompeta es porque había una santa convocación. Cristo viene, suena la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, para santa reunión, una santa convocación para encontrarnos con el Señor. El apóstol Pablo dice, no queremos que ignoren estas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, los que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor. Pero quiero aclararles algo. Ustedes saben que hay muchos hermanos que se han muerto, dice el apóstol Pablo. Pues quiero decirles una cosa, que los muertos en Cristo, oiga bien, los muertos que en Cristo resucitarán como primero. ¿Por qué? Porque hay una primera resurrección. Aquí Pablo no habla de la segunda resurrección, pero sí explica el orden por el cual cada uno de aquellos que murieron en Cristo podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Con respecto a la profecía acerca de la segunda venida, había cosas importantes que la iglesia no sabía y otras que debía desaprender. La cultura de ellos le había permitido aprender ciertas ideas equivocadas, ciertas ideas que todavía permanecían en la iglesia en Tesalónica. Entonces Pablo les recuerda estas cosas. ¿Para qué? Para resolver la situación que había en Tesalónica de las falsas creencias que había aún dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos de vivir nosotros como adventistas? Hemos de vivir esperando la bienaventurada ocasión cuando el Señor venga de los cielos para llevarnos a su reino, para resucitar a todos aquellos que un día murieron en Cristo y reunirnos con Él en una santa convocación. El apóstol Pablo quería solucionar esta situación de confusión en Tesalónica. La profecía tiene como propósito ético y moral. Dios la diseñó para enseñarnos cómo vivir.
tiene la intención de darnos ánimo y propósito especial. En medio del sufrimiento de la pérdida, comprendida correctamente, la profecía de la Biblia tiene un poder que cambia la vida. En otras palabras, nos da esperanza en Cristo Jesús. Veamos qué nos dice la lección del día lunes con relación a dolor sin esperanza. Estudiemos la lección, recibamos bendición para esperar a nuestro Señor. La lección del día lunes tiene por título Dolor sin esperanza. Y como les dije en la lección del día anterior, en aquellos días había un filósofo llamado Marco Tulio Cicerón, y a él también se le murió una hija. Tanto así que al morirse su hija, él cayó en una depresión tan profunda que se fue al bosque y se mantenía días viviendo en el bosque. Y en sus escritos él describe de que él lloraba, que había momentos de dolor y de tristeza por la muerte de su hija. Aunque su hija se había casado bien, había vivido bien, él tenía tristeza por la muerte de su hija. Pero lo curioso es que en la lección de este día, también los hermanos creyentes de Tesalónica pasaban tristeza por la muerte de sus seres queridos. Tanto así que en este día se describe la experiencia de una madre que estaba sufriendo, tenía dolor sin esperanza, aún que estaba dentro de la iglesia. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, y lo voy a leer porque es muy importante, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo, vamos a leer versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo dice, yo quiero, hermanitos míos, que no ignoren estas cosas, para que no sufran y se sientan tristes como los otros, que ellos no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El apóstol Pablo está diciendo a los tesalonicenses, miren, así como aquellos que han dormido, Cristo o Dios va a venir a resucitarlos cuando Cristo venga. Esto era un problema en los días de Pablo. Había gente que creía claramente y había gente que estaba confundida con esto del estado de los muertos y qué pasaría con ellos en ocasión de la resurrección cuando Cristo viniera. ¿Por qué se lamentaban los creyentes de Tesalónica? Porque ¿saben qué? Esto tiene que haber sido muy triste. Había gente que estaba triste porque se habían muerto parientes, hermanos, tíos, hijos, esposas. Y entonces ellos decían, bueno, Cristo viene y nos lleva a nosotros. ¿Qué va a pasar con nuestros muertos? ¿Qué va a pasar con mi hermano? ¿Qué va a pasar con mi tía, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? ¿Qué va a pasar? Entonces el apóstol Pablo dice, ¿saben qué, hermanitos míos? Quiero que no ignoran estas cosas. Cuando Cristo venga, los que mueren en Cristo van a resucitar primero. El propósito del apóstol para el pasaje que estamos quejando en la frase que contrastan al comienzo y al final, Pablo escribe para que ellos no tengan el dolor como los que no tienen esperanza. Y él desea que la verdad de la naturaleza de la segunda venida les dé razones gloriosas para alentarse unos a otros en tiempos de pérdida de algún ser querido. ¿Cuál era entonces el propósito de Pablo para escribir los versículos del 13 al 18? Era darles esta esperanza. Así es que decían algunos, bueno, a la larga todos estamos muertos sin esperanza. No, sí hay esperanza. En Cristo Jesús la muerte es como un sueño. Podemos consolarnos los unos a los otros y podemos tener esta esperanza porque el que la ha prometido es fiel y verdadero. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Veamos qué nos dice el día martes con relación a morir y resucitar. Estudiemos la lección, recibamos la bendición para fortalecernos en la esperanza gloriosa de salvación en Jesús. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien. La lección del día martes tiene por título Morir y resucitar. ¿Qué esperanza ofrece el apóstol Pablo a los tesalonicenses con esta carta? La realidad es
que el apóstol Pablo en el versículo 14 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses le dice algo que es bien claro. La salvación es por fe y para fe, y la fe de Jesús es suficiente para alcanzar salvación. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es congruente con esta idea, y lo leo literalmente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La clave es creer en Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué dice a los que durmieron en él? En realidad, para Dios el que está muerto es como que volvió al barro, volvió a ser polvo de la tierra y Él puede levantarlo. Él tiene el poder, la autoridad, porque Él es el príncipe de la vida. De otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que en esta metáfora es que el dolor y el sufrimiento por la muerte es algo pasajero. El dormirse para Él es como una metáfora con la cual está diciendo, el que muere es como que está dormido, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué significa esto de morir y resucitar? Los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Así es que, aunque dormirse es una metáfora común para la muerte, en el Nuevo Testamento la expresión normal para la muerte es, de un creyente es dormir en Jesús o en Cristo. Un buen ejemplo de esto es los muertos en Cristo. Como Lázaro. Lázaro murió y después de 3 días de muerto llegó Jesucristo y lo despertó. Cuando se murió una niña llamada la hija de Jairo, dijo, no está muerta, solo está dormida. De tal manera que para Dios, el que está muerto es como que esté dormido. Algunos ven esta frase como si los que murieron en Cristo y que presumiblemente fueron al cielo, regresarán con Jesús cuando Él venga. Aquí hay una cosa muy interesante que quiero señalar. Había algunas filosofías, y todavía las hay, que cuando alguien muere, se va al cielo. Entonces, cuando Pablo dijo, cuando venga Cristo, viene con los ángeles, y también viene con los santos. Entonces la gente pensaba, oh, los que murieron vienen del cielo. No. No, eso es lo que está diciendo. ¿Cómo es esto de que regresarán con Jesús cuando venga? Pero esta interpretación, dice la lección de esta semana, contradice la enseñanza de Pablo en el versículo 16, que la resurrección de los creyentes muertos ocurre en la segunda venida y no antes. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta es la confusión que había en aquel entonces. Pareciera ser que es mejor morirse para ir directo al cielo. Y esta es la confusión. Es lo que dijo el diablo allá en el Edén. No moriréis. Es lo que la iglesia popular enseña. Es más, es lo que el protestantismo apóstata enseña. Se va al cielo, pasó a mejor vida, se fue para donde el Señor. Esto no enseña la Biblia. Podemos saber lo que está diciendo si vemos el punto principal de Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una segunda resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y así recibiremos al Señor. Quiere decir que Jesús se queda allá en el cielo con nosotros y allí estaremos, dice el apóstol Pablo, para siempre con el Señor. Cuando él dice para siempre con el Señor, hace alusión a los 1000 años que estaremos con el Señor en el aire, en la santa ciudad, que todavía no ha bajado a la tierra, porque no ha terminado y concluido esta escena de la segunda venida. La resurrección de Jesús es una garantía de que otros creyentes también resucitarán en la segunda venida. Si Cristo murió y resucitó, así también nosotros vamos a resucitar si morimos. Pero si estamos vivos, seremos levantados juntamente con los muertos resucitados para recibir al Señor en el aire. Pablo usa la expresión por medio de Jesús, del mismo modo que en Cristo. El punto principal o el punto que él presenta a los tesalonicenses es que sus hermanos muertos no quedarán en la tierra
cuando los creyentes vivientes sean ascendidos al cielo. Vivos y muertos, vamos a recibir al Señor, pero no los muertos sin Cristo. Esos están esperando la segunda resurrección. Y en la segunda resurrección ya no es para vida. Él los trae al sepulcro y junto con los que estén vivos los lleva al cielo, como la resurrección de Jesús precedió en su ascenso al cielo. Así será con sus seguidores fieles. Así es que vamos a morir un día, sí. No importa que te hagas cirugía, no importa que comas cosas para estar saludable, no importa que tomes medicinas naturales, no importa. Todos un día vamos a morir. Y si morimos en Cristo, vamos a resucitar. Esta es la gloriosa esperanza que nos mantiene en esta fe, siendo fieles al Señor hasta que Cristo venga. Veamos qué nos dice el día miércoles con relación a resucitar en Cristo. Estudiemos la lección. Ahí está tu bendición. Muy bien. La lección del día miércoles, su título es Resucitar en Cristo. ¿Qué significa resucitar en Cristo? ¿Qué sucederá cuando Cristo regrese por segunda vez, como nosotros tanto hemos creído y también lo hemos predicado? La situación de los tesalonicenses era, por así decirlo, un poco triste. Ellos habían mal comprendido el proceso en el cual pasarían tanto los vivos como los muertos en ocasión de la segunda venida de Jesucristo. Leo literalmente en la parte inferior de la lección de este día. Piensen lo que sucede en la segunda venida de Cristo. Jesús viene desde el cielo. Todos lo ven, los muertos vuelven a la vida, los vivos reciben inmortalidad y todos son llevados juntos al cielo. Esto es fantástico y en contra de lo que es el sentido común. La experiencia y la ciencia nos enseñan. No obstante, esto es lo que tenemos que creer. De otro modo, no tendríamos o no tendremos esperanza. Y si puedes confiar en Dios en algo como esto, ¿cómo no vas a confiar en cualquier otra cosa menor con la que estás luchando? Hermanos, creer en que Jesucristo resucitará a los muertos es el máximo de la creencia de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque Mahoma, los profetas de todas las otras religiones, como Buda, como, los profetas de las otras religiones, ni vale la pena mencionarlo. La realidad es que todos ellos murieron y allí están en la tumba. La diferencia entre el cristianismo y las religiones de otras denominaciones paganas es de que Jesucristo murió y resucitó. El apóstol Pablo está diciendo que en esto se basan las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo es el fundador de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque Él es la base, Él es el creador, Él es el que tiene en su poder la vida y la muerte. Realmente, lo que el apóstol Pablo está diciendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 14, versículos 15 y 16, lo voy a leer porque es muy importante. Dice así: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando está usando la palabra no precederemos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: nosotros no vamos a ir adelante de ellos. Los tesalonicenses estaban afligidos porque a lo mejor cuando Cristo viniera los vivos iban a ser trasladados. El apóstol Pablo dice: no. Primero los muertos en Cristo. Ellos son resucitados. Nosotros no los vamos a preceder a ellos. Y aunque la lección pareciera decir que los vivos son levantados, son transformados para tener vida eterna, esto no es así. Primero los muertos en Cristo resucitan. Los justos vivos somos levantados juntamente con ellos, y así después en ese viaje de la tierra hacia el cielo somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, esto mortal, esto corruptible, esto pecaminoso se transforma
en un ser espiritual, porque seremos como los ángeles. Y así estaremos para siempre con el Señor. Sigo leyendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el orden correcto. Primero los muertos en Cristo, los justos vivos somos levantados juntamente con ellos y en ese proceso somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros no vamos a ir adelante de los muertos resucitados. Nosotros vamos juntamente, dice la Biblia, con ellos. De tal manera, el punto clave de Pablo es el orden de los eventos que sucederán cuando Jesús venga. Y eso es muy importante. Los tesalonicenses creían que al morir antes del regreso de Jesús, daba cierta desventaja en la eternidad. Tal vez una separación física eterna de quienes vivieran hasta el regreso de Jesús. Los tesalonicenses estaban tristes y preocupados porque pensaban que a lo mejor se separarían de aquellos que habían muerto con la esperanza de salvación. El consuelo que ofrece Pablo es el saber que la resurrección los reunirá con los que habían amado. Esto es resucitar en Cristo. Morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si muero en Cristo, estaré para siempre con el Señor cuando el Señor venga. Veamos qué nos dice el día jueves con relación alentados unos a otros. Estudiemos la lección, recibamos la bendición para nuestro corazón. La lección del día jueves es sin duda ninguna una de las lecciones más importantes de esta semana. Porque la invitación del apóstol Pablo es alentados los unos a otros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Jesús? Sino dar esperanza, consuelo y sacar los ojos de este mundo lleno de pecado, de maldad y de dolor para enfocarse en la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creéis de que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. El apóstol Pablo está diciendo y reclamando una premisa muy importante. En los evangelios de Mateo, Marcos, Juan y Lucas no se encuentran algunas cosas que el apóstol Pablo lo dice con toda autoridad. Él dice algunas veces: esto lo digo yo, dice el apóstol, pero otras veces dice: esto no lo digo yo, es el Señor el que me lo dijo para que se lo dijera a ustedes. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quisiera hacer alusión, hermanos, a la experiencia gloriosa cuando venga Jesucristo en las nubes de los cielos. Muchos están enfocados en los eventos finales, en el terror, en la persecución, en el afán, en la ansiedad de tantos eventos que van a ser portentosos, que van a sacudir la tierra y que va a hacer que el cielo se enrolle como un pergamino. Esto es cierto, pero no debes de enfocar allí tus ojos. Tus ojos deben de estar enfocados, como dice el Señor: miradme a mí y sed salvos. Esto alienta el corazón. Los eventos finales sí, pero también hay promesas poderosas para los eventos finales. En otras palabras, tu vida está sellada y garantizada en el nombre de Jesús. No tienes que tener miedo, no tienes que tener temor. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor. Por lo cual, dice el apóstol Pablo: animaos, alentaos los unos a los otros. Los creyentes se reunirán con Jesús. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús, vamos a reunirnos con Él un día. Con Él estaremos reunidos para siempre. Una reunión donde estarán vivos y muertos. Por eso el Señor Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Tengan confianza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta esperanza gloriosa ha mantenido la fe de muchos creyentes durante muchos y muchos años hasta la fecha. ¿Qué digo años? Puedo decir décadas. ¿Qué digo décadas? Debo decir siglos. Porque la fe y la esperanza que el Señor ha dejado es una esperanza y una fe para la eternidad. Imagínense, hermanos, alentados los unos a los otros en estas cosas. Imagínense solo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido nunca al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Tanto así que en el Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva. Ya no era más la tierra vieja, era una tierra nueva. Y la santa ciudad que descendía del cielo como una esposa ataviada para su marido. Dice, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá sufrimiento, no habrá muerte, no habrá enfermedad. ¿Por qué? Porque estaremos con el Dios nuestro, cara a cara, le veremos tal cual es. Sigo leyendo aquí. El destino inmediato de los santos está claro en San Juan 14, del 1 al 3. Cuando Jesús venga, llevará a sus discípulos donde Él está, el cielo. No se unirá con ellos donde están en la tierra. Por eso creemos que durante los 1000 años después del retorno de Jesús, los justos estarán con Él en el cielo y los malvados estarán con Satanás aquí en la tierra, encadenados. La tierra será renovada y ahí viviremos con el Señor. Así que necesitamos alentarnos en esta esperanza. Necesitamos alimentar nuestra alma con esta gloriosa esperanza de salvación. Este mundo no nos ofrece nada. Aquí no hay felicidad, aquí no hay alegría. La verdadera alegría, el verdadero gozo está allá con nuestro Señor. Allí está nuestra esperanza. Él es el que nos ofrece no solo vivir para siempre, sino que allí estaremos con Él. Tanto así que no habrá más necesidad de luz, porque Dios mismo será el que iluminará la ciudad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor con esta maravillosa lección. Quiero terminar este día con algo muy interesante. Recuerdan ustedes que cuando Cristo venga, habrán relámpagos, habrán estruendo, habrán como un cataclismo, pero eso no nos debe de afligir, porque el Señor mismo con voz de mando tronará, se oyerá la voz, y todos aquellos que están en el polvo de la tierra, el Señor les va a decir, despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo de la tierra. Ellos son levantados, un ejército glorioso de creyentes del Señor. Luego nosotros los que estemos vivos, seremos juntamente levantados con Él, y así iremos a encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué más aliento podemos esperar? Podemos alentarnos los unos con los otros con esta gloriosa esperanza. Podemos confiar en que el que lo prometió lo cumplirá, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Veamos la conclusión de la lección de esta semana. Terminemos la lección para ver la conclusión y recibamos total bendición con el final de esta lección de esta semana. Qué tremenda lección hemos tenido durante toda esta semana. Hemos aprendido 5 conceptos que nos da una esperanza gloriosa de salvación en nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje de esta semana, Pablo corrige varios malentendidos acerca del estado de los muertos y los eventos que rodean la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando Jesús regresa, los muertos en Cristo resucitarán primero, eso estamos claros. Y luego todos los creyentes ascienden juntos para encontrar a Jesús en el aire. Esta es la esperanza gloriosa de salvación en Cristo Jesús. En los días de Pablo muchos malinterpretaban algunos pasajes, y Pablo tuvo que reescribir o volver a escribir para aclarar a los tesalonicenses cuál era la gloriosa verdad que él les había enseñado, y que ellos, muchos de ellos, por su cultura, por su trasfondo
religiosos mantenían ideas equivocadas o mal concebidas de la verdad que el apóstol Pablo les había enseñado. Los tesalonicenses se habían aferrado ansiosamente a la idea de que Cristo estaba por venir para transformar a los fieles que vivían. Pero ellos también estaban preocupados por aquellos que habían muerto. Según ellos, ¿qué pasaría con ellos? Parecía que iban a quedar abandonados y ellos iban a ir a los cielos. Pero el apóstol Pablo dice, no, primero ellos, los muertos en Cristo primero, luego nosotros, después nos vamos juntos y allá somos transformados para estar para siempre con el Señor. Cuando abrieron y leyeron las epístolas de Pablo, las palabras referentes al verdadero estado de los muertos proporcionaron gran gozo y consuelo a la iglesia allá en Tesalónica. Pablo mostró que los que estuvieran vivos cuando Cristo viniese no iban a salir al encuentro de su Señor antes que los que hubieran dormido en Jesús. Estos conceptos que aprendimos esta semana nos ayudan a entender mejor qué significa los muertos en Cristo. La situación allá en Tesalónica, eso de la confusión de que si los vivos o los muertos, fue aclarado. Pablo hizo el trabajo necesario para aclarar en la mente de los tesalonicenses cuál era la verdadera posición. ¿Qué diremos del dolor sin esperanza? Cómo algunos creyentes y algunos no creyentes sufrían por la muerte de sus seres queridos. Pero Pablo aclaró todo esto y les hizo ver la esperanza gloriosa aún después de muerto. Porque Cristo dijo que el que crea en Él, aunque muera, vivirá para siempre. Morir y resucitar fue también un tema de grande importancia, porque todos aquellos que duermen en Jesús también volverán a la vida cuando Cristo venga y que oigan la voz del príncipe de la vida que les diga: levantaos y despertaos los que dormís en el polvo de la tierra. El concepto número 4, que dice resucitar en Cristo. En realidad nosotros ya hemos resucitado a una nueva vida desde el momento que venimos al Señor. Pero también vamos a resucitar, porque así como Cristo murió, también nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar cuando Cristo venga. Por lo cual dice el apóstol Pablo: alentaos los unos a los otros en estas promesas. Así es que el apóstol Pablo llamaba a mantener viva la esperanza, mantenida la esperanza hasta que Cristo viniera. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 9, que su título es Los eventos finales. Hemos de preparar nuestro corazón para estas maravillosas lecciones, porque sin duda ninguna ellas nos están proveyendo la fuerza, la fortaleza, la esperanza, y como el apóstol Pablo dijo, alentaos los unos a los otros. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló Marlon García, su hermano, su amigo, y los invito para la próxima semana, que espero que nos visiten a la hora que usted quiera, que usted lo decida. Aquí estaremos para compartir con ustedes esta gran bendición. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les bendiga.